Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de filosofía, en donde pues vamos a ver el tema del existencialismo. Vamos a ver ahora esta corriente filosófica, conocer por ahí pues los principales pues exponentes como en todas estas pues ideologías, ¿verdad? Lo hemos estado haciendo para bien de poder pues reconocerlos, saber pues cuáles fueron sus obras, cuáles fueron sus principales ideas pues de estos exponentes y al finalizar pues espero por ahí que se puedan integrar para bien de poder hacer pues una dinámica en la cual estemos por ahí repasando este tema que corresponde a lo que es la parte de la filosofía del siglo XX, esta corriente que es el existencialismo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dar inicio a la explicación. Y vamos a definir cómo o qué es esta o qué llamamos existencialismo. Esta es una escuela filosófica originada en el siglo XIX que duró pues hasta mediados del siglo XX, así como pues ese movimiento literario, ¿verdad?, que nació en esta escuela. Aquí sus pensadores se opusieron a lo que es la filosofía tradicional, ya que pues consideraban que el punto de partida de lo que es el ejercicio filosófico pues debía de ser lo que es el individuo y sus experiencias pues subjetivas, es decir, fenomenológicas del mundo. Aquí para los denominados pues digamos existencialistas, tanto el pensamiento moral como el científico, pues son insuficientes para bien de poder comprender la existencia humana. Por eso pues hacen falta pues nuevas categorías que ellos intentaron construir y que pues están gobernadas por una norma de autenticidad. Eh, Aquí, por ejemplo, lo que es el danés Kierkegaard y el alemán Nietzsche, pues intentaron especialmente sentar lo que son las bases para esta filosofía, pues que denominamos filosofía existencialista. Eh, Nunca existió un acuerdo general respecto a una definición estricta de este término y pues en muchos casos se lo emplea para reunir lo que es la obra de estos filósofos y pues podemos decir que no fue pues como tal una escuela filosófica estructurada ni homogénea. Aquí, por ejemplo, digamos que los principales preceptos del existencialismo tenían que ver con que pues la existencia del ser humano precede a lo que es pues su esencia, ¿verdad? De ahí su nombre, que la realidad antecede al pensamiento y pues la voluntad humana a la inteligencia. Y pues desde esa perspectiva, los individuos pues son libres y responsables totalmente de sus actos, ¿verdad? Y pues necesitan una ética ajena pues a cualquier sistema, ¿verdad? Entonces a eso es que le podemos nosotros pues definir existencialismo, ¿verdad? Esa corriente filosófica y literaria pues orientada a ese análisis de la existencia humana, hace énfasis a estos principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales pues deben de ser analizados como fenómenos independientes, esto de categorías pues abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas, y pues agrupa, ¿verdad? Lo que es el existencialismo agrupa diversas tendencias que pues aunque comparten su propósito pues van a ser divergentes, ¿verdad? En los supuestos y en las conclusiones. Por ello pues vamos a ver
que el existencialismo pues se divide en religioso o cristiano, ¿verdad? O el ateo o agnóstico. Entonces, los vamos a definir pues más delantito. Eh, ¿Qué características tiene el existencialismo? Bueno, a grandes rasgos podemos decir que se caracterizó porque pues fue una escuela filosófica poco homogénea, esto de mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, cuyos integrantes pues coincidieron más en sus posturas en contra pues de la tradición filosófica que en un concepto pues único de lo que el existencialismo era. También pues no confiaban en ningún sistema de creencia establecido como la religión y pensaban que era imposible pues dar cuenta de la existencia humana, esto a través pues de la combinación de una perspectiva moral y una científica solamente, así que pues intentaron crear categorías subjetivas que llenaran ese vacío. También proponía pues una digamos, doctrina, ¿verdad? Profundamente individualista. Siempre se trataba de mi existencia o tu existencia, ya que el carácter de la existencia misma pues era el principal acertijo que se debía resolver por toda filosofía. También se oponía a toda forma de objetivismo y de cientificismo, ¿verdad? A cualquier otra doctrina que entendiera a los seres humanos como una realidad completa que pues debía de resolverse en sus elementos para ser conocida o contemplada. Y pues al mismo tiempo se oponía a cualquier forma de predestinación, ya que pues sostenía lo que es la importancia de la decisión humana en el mundo y pues a toda forma de idealismo, ya que la existencia pues era considerada como una trascendencia del ser, ¿verdad? También vamos a ver que según uno de sus máximos exponentes, que es Jean-Paul Sartre, el existencialismo pues era una forma de humanismo, dado que pues insistía en la finitud, ¿verdad?, de la existencia humana y en sus posibilidades éticas inherentes, o sea, se centraba en el individuo humano y su subjetividad ante todo. Y pues de este modo el existencialismo pues se encontró con ciertos sentimientos de angustia, de duelo, también de desesperanza, de melancolía. Esto pues fruto de lo que es la contemplación de lo que es la finitud, ¿verdad? Y lo que es la futilidad de la existencia humana. Eh, Aquí, por ejemplo, para el existencialismo, la existencia humana precede a la esencia. Aquí en esto pues toma un camino alterno frente a lo que es la filosofía occidental, que pues hasta este entonces explicaba el sentido de la vida. Esto pues postulando categorías trascendentales, ¿verdad? Todas ellas pues externas y anteriores al sujeto y a su existencia concreta. También pues ya decíamos que se opone al racionalismo y al empirismo, estos centrados en la valoración de la razón y del conocimiento como principio trascendente, y se opone a lo que es la hegemonía de la razón como fundamento de la reflexión filosófica. Aquí desde la perspectiva de los existencialistas, la experiencia humana no puede estar condicionada a lo que es la absolutización de uno de sus aspectos, ya que pues el pensamiento racional como principio absoluto pues va a negar lo que es la subjetividad, las pasiones, los instintos tan humanos como lo es la conciencia. Y esto pues le va a conferir también un carácter pues como digamos en oposición a lo que es al positivismo. También pues propone centrar lo que es la mirada filosófica en el propio sujeto, no en categorías supraindividuales. De esta manera pues retorna a lo que es considerar el sujeto y a su modo de existir frente al universo como experiencia individual e individualizada, ¿verdad? Y pues le va a interesar, por lo tanto, reflexionar sobre el móvil de la existencia, el modo de asimilarla. También, pues,
Se piensa que es la libertad sobre la determinación exterior. Si la existencia precede a lo que es la esencia, pues el ser humano es libre e independiente de toda categoría abstracta. Aquí la libertad, por lo tanto, pues debe ser ejercida desde lo que es la responsabilidad individual que pues va a derivar en una ética pues sólida, aunque independiente de un imaginario previo, ¿verdad? Eh, Vemos también que pues existe lo que es la llamada angustia existencial. Aquí si el temor puede definirse como el miedo a un peligro concreto, pues la angustia es en cambio lo que es el temor de sí mismo y pues la inquietud ante lo que son las consecuencias de las propias acciones y decisiones, el miedo a una existencia sin consuelo, el miedo a proferir pues daños irreparables, pues no hay excusas ni justificaciones ni promesas, pues la angustia existencial es de algún modo lo más semejante pues a lo que es el vértigo, como quien dice. Eh, en cuanto a lo que es la historia del existencialismo, vamos a ver que en la clase pasada hablábamos, ¿verdad?, de lo que es este gran pensador, ¿verdad?, Nietzsche. Aquí la filosofía del existencialismo pues tuvo sus inicios en el siglo XIX y comienza con la obra filosófica de Kierkegaard y de Nietzsche, así como pues de lo que es el pesimismo del alemán Schopenhauer. Estos autores se suelen considerar pues antecedentes a lo que denominamos existencialismo, ya que la escuela pues asume su nombre en el siglo XX y sobre todo pues después de todos esos eventos traumáticos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y pues ya en las décadas de los 40 y 50 pues surgen en Francia estos pensadores, ¿verdad? Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, Simone de Beauvoir. Sus obras de ficción y textos académicos abordan temas como lo absurdo, la nada o la libertad, y pues así a mediados de siglo, pues construyen su movimiento de corte nihilista, que pues algunos entendieron como el rechazo a pertenecer pues a cualquier escuela de pensamiento y tener pues una marcada insatisfacción hacia lo que es la filosofía tradicional, la cual pues tachan de superficial, académica y alejada pues de la vida. Para muchos, lo que es el existencialismo del siglo XX, pues estaba todo impregnado del sentimiento, pues de derrota moral que dejó lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Esto en especial en los campos, pues de exterminio nazis y pues las dos bombas atómicas arrojadas sobre Japón por los Estados Unidos. La ruptura, pues de la promesa moderna y la fe en el desarrollo científico pues halló un nicho importante, ¿verdad?, en las posiciones existencialistas que pues insistían en lo que era el absurdo de la existencia humana. ¿Qué representantes hay entonces de esta corriente filosófica? Bueno, tenemos primero a lo que es este filósofo y teólogo danés, eh, Søren Kierkegaard. Este filósofo y teólogo danés pues se considera junto con Nietzsche, ¿verdad?, como el padre del existencialismo, esto dada su obra pues centrada en la existencia humana, en el individuo, en la subjetividad, en la libertad, la desesperación y lo que es la angustia, y pues mucho de su obra tiene que ver con lo que es la fe cristiana, a la cual pues criticó duramente, ¿verdad? Es uno de los principales autores del pensamiento contemporáneo. También tenemos pues obviamente a Nietzsche. Este es un filósofo, poeta, músico alemán, ¿verdad? Considerado pues uno de los pensadores más importantes de lo que es este tipo de pensamiento contemporáneo, ¿verdad?, occidental, cuya obra pues versa sobre temas muy distintos como el arte, la historia, la tragedia, la religión, la ciencia,
y pues otros temas a través de los cuales pues construyó una importante crítica a lo que es la tradición del pensamiento occidental. Otro de los también grandes pensadores es Heidegger. Este es un filósofo alemán, uno de los más importantes del siglo XX y de la tradición pues contemporánea occidental, y pues su obra inicialmente se inscribió en lo que es la teología católica, para luego pues dedicarse a campos muy diversos como la teoría literaria, social y política, la estética, la arquitectura, lo que es el psicoanálisis, y pues uno de sus mayores obras fue Ser y Tiempo. También pues se le acusa, ¿verdad?, de tener cierta afinidad ideológica con el nazismo. Esto pues en gran medida debido a que este personaje, ¿verdad?, Martin Heidegger, pues perteneció a lo que fue el partido de Hitler allá por los años pues 33 hasta pues ya por los años 45. También otro representante pues es el francés Jean-Paul Sartre. Este pues es un filósofo, novelista, dramaturgo, político francés, uno de los pues máximos exponentes del existencialismo. Y pues aquí este gran pensador, bueno, pues fue ganador del premio Nobel, y desarrolló por ahí una obra filosófica y literaria en la que pues la libertad y la responsabilidad personal, así como el vacío existencial, pues ocupaban el lugar, pues digamos, el lugar central, ¿verdad? Definía sus planteamientos filosóficos como existencialismo humano. Así es como él lo definía a su modo de pensar. También pues está esta grande filósofa Simone de Beauvoir. Esta filósofa, escritora y profesora francesa, pues su pensamiento fue fundamental para lo que fue el surgimiento de la doctrina pues feminista, ¿verdad? Así como los derechos de la mujer y lo que fue la despenalización del aborto. Y pues fue consorte, ¿verdad?, de este otro filósofo que acabamos de mencionar, que fue Jean-Paul Sartre. Estos, digamos, fueron de los más pues más reconocidos. Otro fue el filósofo Albert Camus. Este pues fue un francés nacido en Argelia. Se le considera también un exponente importante de lo que es el existencialismo, y obviamente pues su obra fue muy influenciada por Schopenhauer y Nietzsche, ¿verdad?, y lo que fue el existencialismo alemán, y pues formó también parte de lo que fue la resistencia francesa durante lo que fue la ocupación alemana pues en la Segunda Guerra Mundial. Esto pues para entender, ¿verdad?, también parte de pues cómo es que ellos se veían influenciados por lo que estaban viviendo, ¿verdad?, lo que pasaban, y cómo es que pues pensaban, ¿verdad?, esto debido al entorno en el cual se manejaban. Eh, Decíamos que el existencialismo lo dividimos en existencialismo cristiano. Aquí pues la vertiente cristiana de esta corriente pues intentó dar un enfoque existencialista a lo que es el cristianismo. Esto pues basándose más que nada en lo que es la obra de Kierkegaard. Esta escuela pues propone que cada persona debe de pues de tomar sus decisiones de manera independiente, dado que éstas pues van a constituir luego su esencia, y pues son sus acciones las que van a ser evaluadas ante Dios, dado que pues esa era la única manera de mantener el constante escrutinio de sus propias acciones. Aquí podemos decir, ¿verdad?, que bueno, ya mencionamos que tiene su precursor a este pensador, Kierkegaard. Se funda en lo que es el análisis de la existencia del sujeto desde una perspectiva teológica.
Aquí pues también para el existencialismo pues cristiano el universo es paradójico, entiende que los sujetos pues deben de relacionarse con Dios con independencia de las prescripciones morales en pleno uso de su libertad individual y en este sentido pues el ser humano debe de enfrentarse a la toma de decisiones, proceso pues del cual deriva lo que es la angustia existencial. También pues está lo que es el existencialismo ateo. Aquí pues alejándose del pensamiento de Kierkegaard, ¿verdad? Y de la filosofía de Heidegger para bien de aproximarse pues más bien a una visión atea del ser humano, pues está esta vertiente, ¿verdad? En la cual es obra sobre todo pues de Jean-Paul Sartre y pues aquí esta forma de existencialismo negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico, religioso, en particular porque pues la formulación de Sartre, ¿verdad? La existencia precede a la esencia, pues se oponía a una tradición fundada por Aristóteles y heredada por el cristianismo. De esta manera, pues el existencialismo confronta lo que es el miedo y la angustia de la muerte sin ofrecer pues ningún tipo de salvación final a manos de Dios ni de la naturaleza. Aquí el existencialismo ateo pues rechaza todo ese tipo de justificación metafísica de la existencia, riñe con la perspectiva teológica, ¿verdad?, del existencialismo cristiano y con la fenomenología de Heidegger y pues digamos que sin metafísica ni progreso, pues tanto el ejercicio de la libertad en los términos que plantea Sartre como la existencia, pues generan desasosiego, ¿verdad? Muy a pesar pues de su aspiración ética y la valoración de las relaciones humanas y sociales. De este modo, pues abre las puertas a la discusión sobre la nada, a la sensación de abandono o desamparo y al desasosiego, ¿verdad? Todo esto pues en el contexto de la angustia existencial ya formulada en el pues existencialismo cristiano, aunque pues con otras pues digamos justificaciones. Y está pues el existencialismo agnóstico. Este está asociado más que nada pues a la obra de Camus, ¿verdad? Y a su manera de pensar. Y pues esta tercera opción plantea que la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino, pues es de muy poca relevancia para lo que es la existencia del ser humano, ¿verdad? Ya que pues puede o no existir, pero eso no soluciona ningún problema ético ni brinda pues ciertas, pues digamos, eh, soluciones, ¿verdad? Para lo que es la existencia del ser humano, ¿verdad? Y las decisiones que deba de tener. Por lo tanto, aquí pues se dice que lo divino pues es de muy poca relevancia para la propia existencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, existe entonces esa crítica, ¿verdad? De la filosofía moderna, ¿verdad? En la cual pues el ser eh, es ser, pero mientras pues sea percibido, ¿verdad? Aquí, como ya comentamos, la obra que pues propone lo que viene siendo Jean Paul Sartre, pues nos dice, ¿verdad?, que para él, pues ya lo que viene siendo la parte del individuo, pues tiene que basarse en lo que son las decisiones que ya, pues todo lo que el ser humano, ¿verdad?, va a, pues a manejar y todo lo que va a hacer él precisamente, pues va a ser en base a las decisiones que tomen y que en base a eso pues es que se forman estos individuos.
Y bueno, pues en la parte de lo que viene siendo este gran personaje que es Martin Heidegger, también vamos a ver que, digo, bueno, en la siguiente sesión vamos a ahondar un poquito más, pero este filósofo alemán, ¿verdad? Hay una reflexión muy interesante que hace, ¿verdad? Que al final dice que nosotros o el ser humano, ¿verdad? Está influenciado, ¿verdad? Está todo lo que nosotros vemos, ya sea la televisión, todo lo que es el entorno, ¿verdad? Que del cual nosotros estamos, pues, afectados, influyen en la manera de ser de las personas. Entonces, realmente el individuo, pues, no es lo que se presenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es lanzado a este mundo en el cual siempre se está tratando de influir de que sea de determinada manera y el individuo pues absorbe esas ideas de que debe de ser de esa manera, por consiguiente no se le deja libre para bien de poder pues ser como realmente pudiera ser, ¿verdad? Este individuo. ¿Verdad? No hay un yo puro, por eso es que se define, ¿verdad? Porque pues estamos constantemente influenciados, nos están, como quien dice, diciendo tienes que ser de esta determinada manera, y si esas influencias pues son arraigadas, ¿verdad? Por el individuo, pues realmente nunca se va a saber si cómo es que debiéramos de haber sido desde que pues nacemos y somos lanzados a este mundo, pues a vivir, ¿verdad? Como siempre estamos pues recibiendo esas digamos, mensajes según el contexto, según en la situación en la cual nosotros estemos viviendo, pues todos estos factores externos, como quien dice, pues son los que nos afectan la manera de cómo percibimos, ¿verdad? Y cómo es que nos formamos y somos a la hora de percibir lo que es el mundo y cómo pues realmente nos damos a conocer, ¿verdad? Entonces eso es como piensan lo que vienen siendo los llamados existencialistas. Vamos a ver este video, ¿verdad? Que nos resume la parte de movimientos filosóficos este más conocidos. movimiento. El existencialismo es uno de los movimientos filosóficos más conocidos del siglo XX. Quien primero apunta hacia el existencialismo, aunque luego su filosofía tomó otro camino, fue Martin Heidegger. Influido por el concepto de Lebenswelt de Husserl, Heidegger emprende el estudio del ser del hombre y lanza su concepto de Dasein, ser ahí, porque el hombre es lanzado al mundo. El existencialismo fue una filosofía afectada por las dos guerras mundiales y fue una filosofía pesimista, únicamente europea, centrada fundamentalmente en Alemania, con Heidegger y Jaspers, y Francia, con Gabriel Marcel y sobre todo Jean-Paul Sartre, al que se considera como principal y auténtico representante puro del existencialismo. Porque el existencialismo es única y exclusivamente el estudio de la existencia humana. Por eso, en este vídeo vamos a centrarnos en el pensamiento de Sartre. Además de la de Heidegger, Sartre recibió influencias también de Husserl, con su concepto de conciencia intencional, además del concepto de angustia de Kierkegaard, así como su idea de posibilidad, el ser humano enfrentado a infinitas posibilidades y su consecuente responsabilidad. También recibió influencias del nihilismo pasivo de Nietzsche y al estudiar la conciencia también de Hegel. Hay que tener en cuenta, además, que Sartre se convirtió rápidamente en un icono cultural en Francia. Escribía en las cafeterías del barrio latino de París, donde conversaba con sus alumnos. No solo fue filósofo, sino que escribió novelas y sobre todo obras de teatro, siempre con éxito. Y el existencialismo acabó convertido en una moda, en el vestir, en la música,
que afectó sobre todo a los jóvenes universitarios parisinos. Sartre siempre fue un icono para la juventud francesa y acabó involucrándose en política, recogiendo la influencia marxista que tuvo auge en Francia, sobre todo a partir de la Guerra de la Independencia de Argelia. Sartre, por una parte, fue el líder espiritual, entre comillas, del Mayo del 68, y por otra, en el aspecto puramente filosófico, en su última etapa, desde 1960, pretendió reconciliar su existencialismo, que es profundamente individualista, con el materialismo histórico de Marx. Las dos obras filosóficas más importantes de Sartre son El ser y la nada, ensayo de una ontología fenomenológica, y El existencialismo es un humanismo, que en parte es una aclaración del ser y la nada que es de difícil comprensión. Sartre solo habla del ser al principio de su estudio existencial. El ser de las cosas que se presenta a la conciencia como fenómeno es el ser en sí. Este ser es un ser macizo, compacto, estático, está perfectamente definido, pero este ser se presenta como fenómeno a la conciencia, a la cual llama ser para sí, porque el ser de la conciencia está siempre dirigido hacia afuera. Esta es la intencionalidad. En sus palabras, la conciencia se ha purificado, es clara como un gran viento, nada hay en ella salvo un movimiento de huirse, un deslizamiento fuera de sí. No es más que el exterior de ella misma, y es esta huida absoluta, este rechazo a ser sustancia, lo que la constituye como conciencia. Esta necesidad de la conciencia de existir como conciencia de otra cosa que sí misma, Husserl la llama intencionalidad. Pero si intentas definir la conciencia, no es nada, es una pura nada, o una nada de ser, porque siempre se está vertiendo hacia afuera. En este sentido, el ser para sí, o conciencia, existe, pero no es nada. No tiene esencia. En el hombre, la existencia precede a la esencia. Normalmente, al concebir un Dios creador, la filosofía creyente piensa que Dios previamente creó la esencia. Por tanto, la esencia precede a la existencia. Incluso en el siglo XVIII, muchos filósofos, como Kant, también creen que el hombre posee una naturaleza humana que está en todos los hombres. Pero según Sartre, cuando el hombre nace, solo existe, no es nada. Él tiene que hacerse, tiene que darse la esencia. Es decir, el hombre lanzado en el mundo tiene que hacerse, es un constante proyecto y elección para definirse, darse la esencia. Por eso, dice Sartre, que el hombre es libre, libre de elegir el proyecto de su vida, pero esta libertad es una condena, porque todos estamos condenados a elegir. Incluso el que elige que no quiere elegir, está eligiendo. Y al elegir el ser humano que queremos ser, somos totalmente responsables de nuestra elección. Lo que pasa es que solo el ser humano que es auténtico se da cuenta de esto y por eso se angustia. Porque además, Sartre se queda en el nihilismo pasivo de Nietzsche. El hombre está solo, no hay Dios, y de ahí el absurdo de la elección si no se hace con una responsabilidad consciente. Quien no toma sus decisiones de una manera responsable, reflexiva, el que elige sin pensar, para Sartre es un ser inauténtico y considera que tiene mala fe. Pero cuando se elige un proyecto, esta elección es universal, porque es el modelo de ser humano que queremos ser. Sartre dice, al elegir, elegimos a todos los hombres. El hombre, cuando elige, cree que está eligiendo el mejor modelo. Por eso es el que todos deberían elegir. En esto se diferencia completamente de la decisión y elección de la que habla Nietzsche, que es totalmente individual y respeta la de las otras individualidades, aunque los dos consideran que la responsabilidad al elegir es total. Además,
Su concepto de libertad significa un total indeterminismo moral. No hay nada escrito, ningún proyecto ni modelo escritos. Dios no existe y por eso no hay valores morales eternos que haya que seguir. Sartre también con esto le está haciendo una crítica al imperativo categórico de Kant. Sartre recibió muchas críticas por su pesimismo y también por su indeterminismo moral, pero la crítica que él asumió fue la que procedió del comunismo francés. Es bastante evidente que todo su discurso es fruto del pensamiento de un niño bien. Heidegger emprende el estudio. Sí, dime, Ivy. No, no, maestra, nada, una disculpa. Ah, ok. Bueno, continuamos con el video. Del ser del hombre y lanza su concepto de Dasein, ser ahí, porque el hombre es lanzado al más a que Dios prevé. Su concepto de libertad significa un total indeterminismo moral. No hay nada escrito, ningún proyecto ni modelo escritos. Dios no existe y por eso no hay valores morales eternos que haya que seguir. Sartre también con esto le está haciendo una crítica al imperativo categórico de Kant. Sartre recibió muchas críticas por su pesimismo y también por su indeterminismo moral, pero la crítica que él asumió fue la que procedió del comunismo francés. Es bastante evidente que todo su discurso es fruto del pensamiento de un niño bien, a quien nunca le ha faltado nada y que se plantea problemas sobre elección de proyecto vital porque tiene opciones. Desde los afines al Partido Comunista francés se calificó su pensamiento de burgués. Sartre se acercó al Partido Comunista y quiso reconciliar su existencialismo con el materialismo histórico. A esto dedicó su larguísima crítica de la razón dialéctica. Ahí dice, de la forma más enrevesada, complicada y larga posible, básicamente, que el existencialismo es la antropología, el estudio del ser humano. Pero la teoría para interpretar la historia es el materialismo histórico, que es dialéctico porque la realidad es dialéctica. Acepta la lucha de clases y la teoría de modos de producción marxista, pero añade que la libertad del hombre debe luchar con las otras libertades, con los otros, pero se vuelve impotente porque la lucha se establece en el campo de la escasez. El hombre depende de la materia, del trabajo, se aliena. Por eso se produce un conflicto dialéctico entre dominados y dominadores. Y así aparece el grupo. Aquí está el camino de la libertad, porque el grupo se necesita para liberarse. Cuando se consiga el fin de la lucha de clases, se podrá alcanzar la libertad que él ha definido en el existencialismo. Por último, tenemos que hacer referencia a la labor de Sartre como escritor, que es más brillante que su labor como filósofo. Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1964, aunque él lo rechazó y no quiso ir a recogerlo. Y tanto sus novelas como sus obras de teatro se benefician de su pensamiento filosófico, que les da mayor profundidad, y a la vez se liberan de su estilo de escritura más forzado en filosofía y son mucho más claras y ágiles. Sartre fue un prolífico escritor de novelas, Los caminos de la libertad, La edad de la razón, El aplazamiento, La muerte en el alma, La náusea, y obras de teatro, A puerta cerrada, Las manos sucias, Nekrasov, King, Los secuestrados de Altona. Es aquí donde desarrolla mucho la influencia hegeliana en lo referido a la lucha de las autoconciencias contrapuestas, ahondando en lo que representa para el individuo el problema del otro. Ya hemos dicho que en filosofía aceptó que la realidad es dialéctica. En su trabajo como literato, en lo que ahonda es en la dialéctica entre individuos, cómo el infierno pueden ser los otros, tal y como refleja en A puerta cerrada. Cómo el amor eterno no existe porque incluye un elemento de dominación, de deseo de poseer al otro, que cuando se cumple hace que se extinga. Todos ellos ejemplos de la dialéctica del amo y el esclavo enunciada por Hegel. Eso sí,
Tal y como le pasa a Sartre en su divergencia con Nietzsche, también diverge de Hegel por el mismo problema básico. Tanto Nietzsche como Hegel quieren enunciar una filosofía optimista. Por eso Hegel no se queda en la lucha del amo y el esclavo, sino que sigue avanzando en su dialéctica, mientras que Sartre no. Muestra las trágicas consecuencias de esta dialéctica sin ofrecer ninguna solución. Bueno, pues como hemos podido ver, ¿verdad? Ya cuáles son uno de los principales exponentes que fue Jean-Paul Sartre y cómo es que dio, ¿verdad? Pues inicio a lo que es esta corriente filosófica que denominamos existencialismo. Vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Cómo ves, Ivy? Sí, maestra, está Para bien. ver nada más para ver si nos quedó claro por ahí. Mira, te voy a compartir este link para ver si puedes ingresar y por favor ve revisando si puedes ingresar. Si puedes ingresar a ese link. Entra por favor a www.kahoot.it. ¿Sí? Entra a kahoot.it y ponle esta clave que ves en pantalla. ¿Ya quedó? Bueno, maestra, es que estoy batallando. Permítanme. Ok. Si entra a www.kahoot.it y le pones esa clave que ves en pantalla, 9269554. Bueno, maestra, es que estoy batallando. Sí, no te apures. Es que me pide usuario y contraseña, maestra. ¿Entraste a www.kahoot.it? Al segundo enlace, Ivy. Voy. Dale www.kahoot.it. Ok. Y ahí te va a pedir una clave para un juego. Ya. Ok, Ya bueno. estoy. Es 926. Ajá.
Ajá, 926 926. 9554. Ok, bueno, ya ingresaste. Te puso ahí un nombre, Sí. un nombre de un jugador. Bueno, vamos a empezar. Van a ser nada más 5 preguntitas relativas a lo que acabamos de ver. Y pues hay que elegir, es de opción múltiple. Nada más hay que elegir cuál consideramos que es la correcta, ¿vale? Ok, maestra. Ok. Y aquí la primera pregunta, representante del existencialismo, el cual mucha de su obra tiene que ver con la fe cristiana, a la cual criticó duramente. ¿Cuál de esos autores crees que sea? Selecciona el que tú consideres antes de que se acabe el tiempo. Lo que pasa es de que no pude ver la pregunta ni la respuesta, maestra. Nada más me No. aparecían, no, nada más me aparecían las figuras geométricas de color, pero no me venía Ah, nada bueno, es más. que velo en tu pantalla. Velo en la pantalla. A ver, ¿tú estás ahorita en computadora o en celular? En el celular, maestra. Ok, en el celular. No sé si sea por eso. Sí, a ver, no. Déjame ver si puedes, Y te ponen toda la pantalla nada más los puros, figuras. Así es, solamente veo los colores en las figuras y Las no puras veo nada. figuras. Ok, bueno, mira, déjame ver si te lo cambio de otra manera para que lo veas. Déjame ver, espérame tantito. Vamos a ver. Sí, es que hay una manera, bueno, mira, para que lo veas y aquí si quieres tú me vas diciendo cuál seleccionar y yo te lo voy seleccionando según lo que tú vayas viendo. ¿Ok? Ok. Bueno, mira, déjame, no sé si te puedas regresar a la presentación. Para seguir a la siguiente pregunta. ¿Ya ves la pantalla? Ya, maestra. Ok, bueno. Entonces, la pregunta la vamos a leer y tú me vas a decir cuál de las opciones elegir. ¿Sí? Y ya según sea la respuesta correcta, bueno, pues se van ganando puntos. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Aquí es representante del idealismo al cual se le acusa de afinidad ideológica con el nazismo. ¿Cuál de los 4 que ves ahí crees que sea? Camus, Nietzsche, Sartre o Heidegger. Sartre. No, era Heidegger. ¿Ya lo ves? La respuesta correcta era Heidegger. Sí, maestra. Ok, bueno, vamos la siguiente. Este es un representante francés, el cual es considerado uno de los máximos exponentes de esta corriente existencialista. ¿Cuál crees que sea?
¿Cuál de esos 4? Porque corre tiempo. Paul Sartre. Ok, sí, efectivamente, Jean-Paul Sartre es considerado, es francés, es el representante del existencialismo y es uno de los máximos exponentes, como lo vimos en el video. Muy bien. Y esta es escuela del existencialismo que propone que cada persona debe tomar sus decisiones de manera independiente. ¿Cómo se le llama a esa escuela? ¿Cuál de esas 4? Existencialismo cristiano. Vamos a ver. Así es. Efectivamente, la respuesta correcta. Esta escuela propone que cada persona debe de tomar sus decisiones de manera independiente. Vamos con la última. Esta forma de existencialismo negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. ¿Cuál de esas corrientes negaba cualquier El forma? existencialismo ateo. El ateo, vamos a ver. Efectivamente, es correcto. Muy bien. Bueno, pues las otras, digo, bueno, no las pudimos hacer, andábamos ahí así rápido, pero bueno, esto nos sirvió de repaso. Muy bien. Bueno, pues no sé si tengas alguna duda en relación a lo que es la actividad que se necesita entregar en esta semana. Es la del video, ¿verdad, maestra? La de esta semana. Sí, déjame entro aquí a revisar. Estoy ingresando a la... Y ahora nos toca... Así es. Si tienes alguna duda en relación aquí lo que se espera es que pues ustedes con las herramientas que tengan, que sepan, que conozcan, ¿verdad? Elaboren lo que es un video, ¿verdad? Una pues presentación, ¿verdad? En cuanto al tema que acabamos de ver, ¿verdad? Pueden utilizar lo que son pues las presentaciones, así como lo hemos mostrado aquí, ¿verdad? Que se expone básicamente lo que es pues la clase, ¿verdad? Compartir por ahí con pues filminas, material de apoyo para bien de que pues puedan explicar básicamente por ahí lo que es el video, pues no que lo máximo que pudiéramos decir que dure pues sea unos 3-4 minutos en donde ustedes puedan exponer, ¿verdad? Este tema del existencialismo. ¿Qué pueden incluir? Bueno, pues una introducción, una definición, las 3 tipos de escuela que existen, los representantes, una especie de presentación así como la que acabamos de ver, ¿verdad? En clase, en donde pues ustedes salgan exponiendo lo que es este tema, ¿verdad? Entonces, con las herramientas que ustedes cuenten, con el software que ustedes quieran utilizar, nada más con que cuente, ¿verdad? Con esos puntos. ¿Ok? Maestra, ¿podría ser por decir, hacer el video en YouTube y mandarle un Word en donde le ponga el link para que entre directo a mi YouTube? Sí, sí, adelante. O sea, me mandas el Word con el enlace. Ajá. Eso lo subes a lo que es la plataforma para que se vea que entregaste un documento y ya yo me voy al enlace, lo reviso y ya con eso se retroalimenta. Es correcto. Ok, si es que se me hace un poco más fácil que utilizar algún otro aplicación o Sí, 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 software. no hay ningún problema. Ahí nada más que salgan ustedes, ¿verdad? Exponiendo lo que es el tema para bien
pues de calificar lo que es la exposición. ¿Ok? Ok, maestra, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, Ivy? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Gracias. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión y pues nos seguimos viendo por ahí en el aula. Continuamos, ¿verdad? Cualquier duda en relación pues a la actividad que se vaya desarrollando, pues me van mencionando por ahí por medio del apartado de mensajes. Gracias, maestra. Gracias, que pases bonita noche. Hasta Buenas noches, luego. maestra. Hasta luego. Hasta luego.